Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. En el momento que nos estén escuchando o viendo, estamos aquí en Panteras al Aire en nuestro segundo episodio de esta serie dedicada a la migración, un tema que es muy importante en el contexto contemporáneo y pues de hecho por eso lo estamos planteando ahora, porque creemos que es fundamental acercar el conocimiento que se está desarrollando desde las investigadoras, los investigadores y acercarlo a toda nuestra comunidad, hacerlo muy accesible, ponerlo en términos cotidianos, amigables. Entonces, pues eso nos convoca. El día de hoy estamos con el doctor Carlos, quien nos acompaña pues por segunda vez y estará con nosotros en toda esta serie de episodios. Y también tenemos una invitada muy especial, la licenciada Carla Stephanie Ruiz Ramírez, a quien voy a presentar. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y está estudiando la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Sí estás estudiándola? Doctorado. ¡Ay, perdón! No hay problema. Podemos cortar esa parte. Perdóname, qué pena. Entonces, en todas las Debí leerla. como errores dejamos Ajá. ese espacio que dices, ¿verdad? De algún. Va. Qué bueno. Ay, yo así, no, ya está grabado en piedra. Déjame leerlo antes. Ajá, entonces eres maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por aquí, nuestra casa de estudios. Y ahora estás estudiando doctorado. Ajá, ok, ya está mejor. Perdón. No hay problema. Bueno, entonces ya seguimos. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos, quien ya ha estado con nosotros en el primer episodio y estará en esta serie. Y además contamos con la presencia de una invitada muy especial, la maestra Carla Stephanie Ruiz Ramírez, a quien voy a presentar. Carla Stephanie es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por nuestra Casa de Estudios, por la Unidad Coajimalpa. Y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Sus líneas de investigación que está desarrollando hoy en día abarcan salud mental, género, migración y violencia. Ella tiene un enfoque interdisciplinario que integra el análisis de políticas públicas, el bienestar social y el diseño de estrategias de intervención en crisis. Y esto con el propósito de generar soluciones aplicadas a contextos de vulnerabilidad. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contenta de tenerte aquí con nosotras. Y pues bueno, Carlos, también cuéntanos un poco más de qué se trató el capítulo anterior para enlazar también con los temas de especialidad de Carla. Entonces, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes y también bienvenida, Carla, a este episodio, segundo episodio de Panteras al Aire. Como bien dices, un proyecto en donde intentamos como divulgar el trabajo investigativo que hacemos desde la Universidad Autónoma Metropolitana en temas de migración, un poco para que la audiencia conozca cuáles son las problemáticas más importantes sobre este fenómeno y sobre todo también cuáles son estas líneas donde estamos realizando investigación. Y bueno, como recordará la audiencia, en el primer episodio hablamos un poco del panorama general de los estudios migratorios, específicamente en el contexto de México. Hablamos sobre cuáles son las principales poblaciones que se están moviendo por el territorio, cuáles son las principales problemáticas que enfrenta esta población. Y una de estas problemáticas que comentábamos en aquel episodio tenía que ver precisamente con el acceso a la salud. Y también hablábamos como de esta cuestión de la salud sexual y reproductiva, y por supuesto estaba el tema de la salud mental en contextos migratorios. Y es esto lo que nos ha llevado pues a invitar a Carla, quien es además psicóloga, y creo que mucho puede aportarnos sobre el entendimiento de lo que llamamos salud mental. ¿Qué ocurre con la salud mental en contextos migratorios? ¿Qué significa hablar de esto en una problemática que para nuestra sociedad y para nuestro país pues
es algo cotidiano el hecho de ver a personas migrantes transitando o retornando. Incluso ahora con la coyuntura actual, ¿no? Con las deportaciones, me parece que este tema del cual nos va a hablar Carla el día de hoy, pues nos va a dejar como muchos aprendizajes, Daya. Totalmente. Pues adelante, Carla, cuéntanos, ¿nos podrías contar en términos generales qué entendemos por salud mental? A veces damos por sentado, ¿no? Que todo el mundo lo entiende hacia la primera, pero si pudieras contarnos un poquito y ya después, pues eso, vincularlo, como bien dice Carlos, con esta situación específica del contexto migratorio. Sí, claro que sí. La salud mental en el contexto migratorio es este bienestar físico, emocional que enfrentan las personas migrantes en su trayecto, ¿no? Tenemos entendido que en el trayecto migratorio, más que nada los migrantes irregulares, viven violencias, ¿no? Y esto perjudica y desestabiliza su bienestar emocional, ¿no? Que al final perjudica su adaptación en el entorno en el que estén en ese momento, ya sea en el país que estén en ese momento, por ejemplo, si quieren llegar a Estados Unidos, perjudica cuando llegan allá, ¿no? Porque viven todos estos, toda esta acumulación de estrés, de ansiedad, depresión que pueden conllevar y de las experiencias que viven en su trayecto, ¿no? A partir de eso también es importante mencionar que atraviesan el duelo de dejar a sus familias a veces, dejar sus hijos, dejar en el entorno en el que ellos estaban o habían crecido, ¿no? Su cultura, su lengua, su idioma también a veces, ¿no? Es tener que aprender a veces otro idioma y también adaptarse a esas nuevas culturas, ¿no? Ya, claro, claro. Es un contexto muy distinto. Supongo que siempre que hay cambios hay un impacto en la salud mental y no siempre es favorable, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, Carla, cuéntanos, ¿cuáles son estas principales características del abordaje de la salud mental? Ahora hablabas como del estrés y del duelo, y cuando uno escucha la palabra duelo, pues no lo relaciona directamente con migración o con dejar el lugar, sino con la muerte. Exacto. Pero, ¿a qué te refieres con el duelo migratorio? El duelo migratorio es esa emoción de tristeza o el dejar tu país de origen, ¿no? El dejar tu cultura, el dejar a veces también tu familia, tus integrantes sin saber tener esa incertidumbre de cuándo vas a volver. Porque algunos salen sin poder volver nunca, ¿no? Entonces es ese cúmulo de desprendimiento de su país. Sí, que incluso tiene que ver no solo con su familia o su comunidad, sino también con su propio territorio, ¿no? O sea, como la tierra que les vio nacer y que justo en Oaxaca, bueno, no sé si en otras comunidades haya esto, pero sé que ocurre en Oaxaca, que entierran el ombligo, ¿no? En la tierra donde nacen. Y hay justo una escritora que me encanta, que se llama Nadia López García, que de hecho ahorita está en la parte de literatura, en la Secretaría de Cultura. Y ella tiene todo un libro de poemas en torno a la migración y las infancias, qué es ser una niña o un niño migrante, porque ella misma se enfrentó a eso de niña y justo comenta como ese dolor de dejar su ombligo enterrado en Oaxaca, en la tierra que la vio nacer, en su tierra, para tener que estar haciendo esos recorridos. Entonces, como bien dices, pues tiene múltiples caras y me gustó cómo lo dijiste, estos como desprendimientos, es interesante la expresión. Sí, y más que nada hablando de infancias, por ejemplo, los niños crecen en un entorno donde estaban acogidos tal vez por una red de apoyo, ¿no? Todos los niños crecen en una red de apoyo. Entonces, al sacar a ese niño de su red de apoyo, de su familia, pues evidentemente ellos sufren, ellos tienen un duelo, tal vez no lo dicen como tal, pero conforme van creciendo en la adolescencia se ve cuando ellos están en esta etapa de la adolescencia creando esta identidad, se ve eso, ¿no? Reflejado en su inseguridad, en su baja autoestima tal vez, quizás, y en situaciones que ellos van enfrentando en el día a día en el país en el que ellos se encuentren, ¿no? Ya, sí, claro, impacta de distintas maneras en distintas edades, Sí. ¿no? Sí, a mí me parece interesante esto que mencionas y que retoma Daya, ¿no? Del desprendimiento de la tierra natal, ¿no? Y claro, está muy asociado a las comunidades migrantes y el dejar el lugar, ¿no? El pueblo natal, esto que tú dices como el ombligo, me parece súper interesante. Y
no sé, ahora pienso, ¿de qué otra forma podríamos como pensar en estas como diversas patologías que quizás estén asociadas a el tema de la salud mental? Hablabas pues del estrés, pero ¿de qué otra forma podemos ver expresado estos síntomas? Es decir, Tal vez en ansiedad, depresión, el estrés se puede asociar al conocido síndrome de Ulises también, que para entender el síndrome de Ulises se puede hablar como metafóricamente de un árbol cuando lo sacas de una tierra y lo quieres volver a sembrar, pero está en un entorno con diferentes plantas donde no puede crecer la raíz, ¿no? Entonces está en un entorno con mucho estrés, eso es más que nada el síndrome de Ulises para entenderlo mejor, ¿no? Todo el proceso de estrés que atraviesa en el trayecto migratorio las personas, entonces se ve reflejado en el síndrome de Ulises, en niveles de ansiedad distintos, en depresión y evidentemente a diferentes personas y el género afecta diferente. Oye, y ahora que mencionas esto del síndrome de Ulises, yo la verdad es que no había escuchado eso, creo que jamás, pero conozco la figura de Ulises, Odiseo. ¿Hay alguna relación con esto? ¿Es coincidencia? Porque para quienes nos están escuchando ahora o viendo ahora, pues quizás también sean apasionadas y apasionados de la mitología griega y sepan pues la historia, las aventuras y desventuras de Ulises, de Odiseo, quien estuvo mucho tiempo de su hogar en Ítaca y pues fue pesado, estuvo muchísimos años afuera. Entonces, ¿nos podrías contar un poco más de este síndrome? Si sí está vinculado de alguna manera con esta figura mitológica y pues también, más allá de lo que ya nos comentaste, ¿qué otras manifestaciones tiene el síndrome para que quienes nos escuchan lo conozcan mejor? Uh-huh. Sí, sí tiene mucho que ver con con esta historia de Ulises, en el contexto en el que una persona migrante atraviesa dificultades, ¿no? Uh-huh. Violencias, diferentes problemas, desde un trabajo no bien remunerado, con algunas situaciones de trata de personas. Entonces, todas estas situaciones las enfrenta solo, si es que viaja solo, si no las enfrentan como en una manera de familia o comunidad, porque también los migrantes en su trayecto hacen comunidad. Entonces, pero el síndrome de Ulises es esto, no es una enfermedad catalogada como tal, ni como un trastorno como es la ansiedad y depresión, sino es un cúmulo de tristezas, estrés, duelos también puede ser, pero no una tristeza como depresión, ¿no? Entonces es más que nada este cúmulo de vivencias estresantes que al final de cuentas cae en esto, ¿no? En una situación de que se sienten tristes, vulnerables, en situaciones que les perjudica emocionalmente. Interesante. y bueno, con todo esto que nos estás contando, ¿no? Y de las formas en las que se expresan estas patologías, es correcto llamarlo así, supongo, ¿no? ¿Cómo las tratan las personas migrantes que están en movilidad? ¿Cómo se dan cuenta ellos, ellas de que padecen esto? ¿O el propio contexto no les permite tampoco dar cuenta de que presentan estos síntomas de estrés, de depresión? ¿Cómo los enfrentan? ¿Has tenido experiencia de platicar con personas en movilidad y que hayan detectado este tipo de patologías? Y no sé, ¿cómo lo enfrentaron? ¿Tienen acceso a salud acá en los países por donde transitan? Es una gran pregunta, ¿O a través de la comunidad que van creando, a través de algún familiar? Porque comentabas hace rato que muchas de las personas pues viajan solas, ¿no? Y me imagino que no ha de ser nada fácil pues dejar tu lugar de origen para después entrar a un territorio donde regularmente encuentras hostilidades, donde enfrentas ciertos tipos de violencia, como bien lo decías, pero además todo este contexto pues te vuelve un sujeto cada vez más vulnerable y que entiendo que todo eso pues va generando ciertas presiones, estrés, cuestiones emocionales. ¿Cómo pueden enfrentar las personas estas situaciones, Carla? Más que nada los migrantes, cuando comenta o les pregunta si han vivido situaciones que afecta su salud mental, ellos han llegado a un momento o llega un momento en el que normalizan estas violencias, ¿no? Entonces, es interesante saber que
ellos no categorizan que afecta a su salud mental, sino que es algo normal que tienen que vivir en el trayecto migratorio, es algo que tienen que enfrentar y sobrellevar o sobrevivir, por así decirlo, para poder llegar a su meta en ese momento, que es llegar a su país destino, ¿no? Entonces, pero hay casas de albergues, para migrantes y todo eso, y ahí tienen apoyo en algunos lugares con psicólogos, psiquiatras o médicos también que pueden apoyarlos en esa parte, darles estrategias, brindarles de apoyo, brindarles de estas estrategias que a lo largo de su trayecto migratorio pueden seguirles apoyándole, dándoles esas bases, por así decirlo, para poder siempre van a vivir alguna situación de violencia mientras estén en su trayecto migratorio. Uh-huh. Entonces, puede darles esas herramientas para poder sobrellevar, por así decirlo, todas estas vivencias de violencia, situaciones de estrés, de ansiedad, de duelo, el de extrañar su país, su casa, su familia y no saber cómo están, porque muchos tienen que vender propiedades para poder hacer el trayecto, ¿no? Y esa sensación de no saber cómo están económicamente y que dieron todo para que esta persona fuera a su país de destino, pues igualmente les genera incertidumbre. Ya. ¿Podrías darnos un ejemplo de algún tipo de estrategias que son las que brindan las personas que acompañan estos procesos? Pienso, por ejemplo, en un psicólogo, en un médico. ¿Qué tipo de estrategias puede ofrecerles? Ajá. Por ejemplo, si hay alguna situación de ansiedad, hay situaciones en las que las personas migrantes no dan los síntomas como tal, pero pueden tener como esta incertidumbre de qué va a pasar cuando llegue, no sé, a cierta ciudad. Entonces, lo que se les puede mencionar es que vayan piensen en el momento y en el ahora, ¿no? Que ellos están aquí y que tienen que atravesar un sinfín de situaciones, pero que van a llevar a su país de origen, ¿no? Como esa situación de resiliencia, ¿no? En ese momento, pero sí tienen que buscar ayuda o se trataría de buscar ayuda en cuanto lleguen a su país de destino. Yeah. A mí algo que me da curiosidad ahora que les escucho y también pues recuperando un poco lo que tengo por aquí, que en esta idea básica de salud mental, ¿no? Que a veces la pensamos como, bueno, tengo salud mental porque no tengo dolencias, ¿no? Pero justo por aquí se menciona algo muy interesante que es, no, la salud mental no es solo estar libre de dolencias o de todo lo que ya hemos mencionado o que has mencionado, ¿no? De estrés, de duelo, de angustia, de ansiedad, de depresión. No solo, la salud mental no es solo no tener eso, sino también tener bienestar, ¿no? Que una salud mental robusta implicaría como esta faceta positiva, por decirlo de alguna manera, pensando que la fase negativa sería como la ausencia de, sino más bien como algo que encamine a construir un estado de bienestar. Creo que esta pregunta conecta un poco con lo que ya ha comentado Carlos. ¿De qué manera las personas migrantes pueden construir en el trayecto ese estado de bienestar, más allá de atender o no las situaciones específicas de duelo, angustia, estrés, ansiedad? ¿Cómo se puede construir ese estado de bienestar? Quizás uno de los puntos sería pues eso, concentrarse en el aquí, en el ahora, pero ¿qué otras rutas para construcción del bienestar pueden encontrar las personas migrantes? Poder acudir tal vez en redes de apoyo con otros migrantes, contar, entre ellos mismos se entienden qué es lo que han vivido, contar estas vivencias puede ser una parte de estas estrategias, como un grupo de ayuda, más que nada. También hay estrategias, no es solo del contexto de migrantes, pero también aparte psicológica, escribir, ¿no? En su trayecto, escribir todo lo que viven, escribir sus experiencias y pues quizás en algún momento puedan publicarlo, ¿no? Entonces todo eso es parte de... Y saber que esta situación que están pasando en ese momento es únicamente en ese momento. Llegando al país se les va a dificultar, pero ya están en su meta. Lo que ellos quieren es llegar a ese país de destino. Entonces, con que lleguen, pisen ese lugar, ellos ya sienten como ese alivio, esa meta lograda. Claro. ¿Dirías que ahí sería como una etapa donde se descargan por primera vez de toda esa presión? Lo digo porque después pienso,
en la experiencia que tengo platicando con migrantes que han llegado a esta primera como etapa de aliviane, digamos, de esa carga de llegar al país que desean llegar, pero después vienen otras cuestiones dentro del país donde llegan, ¿no? Pensemos simplemente en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, ya cruzaste y todo, pero también ahora tienes que lidiar con la hostilidad de una sociedad que posiblemente te va a rechazar, con una sociedad que posiblemente no te va a brindar las alternativas por las cuales a lo mejor saliste tú de tu país, es decir, acceso a bienestar, ¿no? A salud, a un buen empleo, a ingresos, alimentación. Es decir, como que ese estado como de bienestar siento que es como momentáneo, ¿no? Sí. Y después se transforma también en otra cosa. Entonces, es como un continuum, lo veo así, Sí, que ocurre. algo que nunca termina, por así Ajá, decirlo, como un ¿no? proceso Un abierto, proceso, Sí, claro. sí. Ujú. Y es que hay que entender que un migrante nunca va a ser al 100% aceptado en una comunidad como Estados Unidos, donde siempre están en contra de ellos, ¿no? En contra de, por la xenofobia, el racismo, lo que sea, o el mismo discurso que haya en ese momento. Entonces, pero es un alivio el pisar en ese momento esa tierra, ¿no? Es, como mencionas, es como un desprendimiento de todo lo que vivieron en su trayecto, por así decirlo, en México en este caso. Y de ahí es ir a buscar ayuda, porque de ahí desprende otro tipo de trastorno, el estrés postraumático, que es estos flashbacks de todas las violencias que viven, ¿no? O sea, hay personas que siempre, que ya con que hayan pasado 5 años, de repente tienen flashback de cuando, no sé, las violaron, cuando vivieron asaltos, cuando los fueron en algún momento secuestrados, porque hay muchos que son secuestrados aquí en México. Entonces, nunca van a estar como en ese pleno bienestar cuando han vivido todas esas violencias y llegan a un país donde no hay en ese momento un plan, ¿no? Para tener este bienestar que ellos están buscando, ¿no? Ya veo, ¿no? Es una cosa muy compleja en realidad, porque digamos que las condiciones de construcción de bienestar en el momento de tránsito, pues cambian bastante ya que se llega y además con estas cuestiones de revivir el trauma o el estrés postraumático, pues se vuelve aún más complejo, ¿no? Pero justo mientras te oía me preguntaba, y quizás sí existe, o sea, es una pregunta muy, muy genuina, si hay asociaciones o puntos ya, digo, pensando en el caso de Estados Unidos, ¿no? A las que la gente migrante se pueda acercar y, o no sé, como una red o un directorio, o sea, pensando también en, pues, dar a conocer que existe y, pues, que esté ahí en el mapa por si alguien que nos escuche conoce de alguien o simplemente quiere saber, pues eso, si tú sabes de ya casos muy concretos o de nodos en los que se pueda acudir estando ya en el país, y si se trata de Estados Unidos o incluso aquí en México, si es como en esta situación de tránsito, algún tipo de institución, organización civil que brinde esta contención y estas herramientas para proveerse de bienestar. En el caso de México, en Chiapas están las casas de albergues de Casa de Caminante. En el caso de aquí de la Ciudad de México hay muchos albergues que se refieren a las asociaciones se me fue el nombre, perdón. ¿Lo quieres buscar? Sí, Sí, y Alina lo volvió. iba tan bien. No, ¿Eso es todo como los muy bien. albergues o algo así? No, es una asociación. Perdón, además ni siquiera lo vi. No, lo tenías está bien. mapeado. Es una... Yo siento que igual ahorita podríamos volver a lo de las etapas del duelo migratorio. Creo que eso no lo hemos Sí. explorado tanto. Si quieres te devuelvo tu hoja. Amigos, ahorita vamos. Es una pequeña Perdón. pausa. No, tranqui. No, ahora que lo quiero encontrar no lo encuentro. Está escondido. ¿Es de salud? Sí, ¿No es donde trabajaba Itzel?
No, es donde trabaja una que no me comentaste, Carla. Valenzuela. Ajá. Ay, ¿cómo se llama? También. Pues, si quieres podemos omitirla. Escribí algo de eso en Transfronteriza, pero me voy a tardar en buscarlo. Sí, o cortamos toda esa parte Perdón. y ya. Yo digo que el papel de los albergues, porque Ajá. tienen además como todas estas áreas de atención jurídica y de acompañamiento Sí. psicológico. Ok. Y yo creo que sabes también que valdría la pena como comentar que regularmente la salud mental está asociada como a, lo voy a decir así, aunque no sé si sea el término correcto. La gente que se da cuenta de que tiene problemas de estrés, emociones, regularmente se asocia, bueno, estás loco. O sea, hay también todo un estigma para reconocer la salud Exacto. mental. Creo que por eso a mí me habría gustado como un contexto más general de la salud mental, porque ese estigma está más allá Exacto. del contexto Y también sabes migratorio. por qué, porque pareciera que estamos hablando como de sujetos migrantes que son ellos los únicos que padecen la salud mental, pero también creo que nosotros en nuestros espacios de Claro. trabajo estamos a veces hartos, ¿no? Yo creo Y que de la sociedad misma. cada o sea, ciudadano y ciudadana. Sí, o sea, creo que es algo que nos han enseñado que está mal de alguna forma reconocer, ¿no? Sí. Y que existe como en todos los contextos, no sé, se me ocurre. Sí, va. Entonces lo retomamos en lo de los albergues. Ajá. Y ya ahí como que puntualizas un poco más lo de la salud mental. Y ya después volvemos a lo del... Los de los duelos, sí, Va. ya me parece interesante esto del duelo. No, ¿Tú, si quieres, quédate, dale no, tú? tú. Entonces ya vamos a hacer los 3 segundos de silencio, amigos. Mónica. Ya pasó. Entonces contamos a 3 y volvemos. Va. 1, 2. Ok. Y bueno, es importante también mencionar que existen durante toda la República Mexicana muchos albergues que se encargan no solo de ayudar a los migrantes en cuanto a la salud física, también mental, sino también en apoyarlos jurídicamente, ¿no? Porque muchos tienen en algún momento que denunciar algún tipo de secuestro o Claro. violación. Entonces es importante mencionarlo. Muy bien. Y pues también pensando en términos, digo, ahorita hicimos un pequeño paréntesis y pensábamos en la salud mental en términos generales, ¿no? Si pudieras contarnos un poco más, porque justo lo que Carlos mencionaba en la pequeña pausa que hicimos es que en realidad hay una, ¿cómo decirlo?, estigmatización o como patologización, o sea, como hay una marca asociada con hablar de manera libre de la salud mental. Es decir, si Carlos me dijera a mí, tengo depresión o algo así, él se estaría como exponiendo a que yo dijera, ay, no, pues está loco, que yo no lo haría, ¿no? Porque Sí. también tengo depresión. Pero, digo, es un caso hipotético, por supuesto. Pero digamos que es algo que está muy en boga En la sociedad, yo creo que es arraigado. algo que padece la mayoría de las personas en la Exactamente. sociedad. El hecho es más bien creo que no nos damos cuenta y no reconocemos que tenemos a veces episodios de depresión, de ansiedad. A veces creo que también no nos enseñan regularmente a canalizarlo y entonces nunca pensamos en nuestra salud mental. Exacto. Podemos estar estresados, deprimidos, a lo mejor un día ni nos levantamos por todo el bombardeo que tenemos de emociones y eso es parte de la salud mental que creo que toda persona debería como de reconocer, de tomar en cuenta y sobre todo de buscar también como este acompañamiento o ayuda, ¿no? Sí, y entender que todos enfrentamos diferentes problemas en cuanto a la salud mental, ¿no? Es importante que en algún momento nosotros vamos a enfrentar, bueno, alguno de nosotros, algún episodio de ansiedad, algún episodio de estrés, aunque no sea algo como que ya tienes el síndrome, estás deprimido, aunque no sea así, vamos a tener depresión, ansiedad, en algún momento estrés y hay muchas estrategias. Por ejemplo, si hay un momento de estrés y hay personas que les gusta corren, ¿no? O van a hacer ejercicio, o hay muchas personas que sufren estos episodios de enojo, ¿no? Que por cualquier ya de tanto cúmulo de estrés se enojan, ¿no? Por cualquier cosita. Me sumo a eso. Control de ira. Exacto. Sí, pero es que Y hay real. cuartos de ira donde pueden ir a romper cosas, ¿no? Para sacar el estrés. ¿Dónde? Aquí en la Ciudad de México. Bueno. Hay cuartos de ira para sacar el estrés. O sea, todas las personas tenemos diferentes estrategias innatas, por así decirlo, para sacar esa emoción. Entonces, no porque sientas en algún momento o estés una semana
tan estresado significa que cayendo en una enfermedad o un trastorno. Entonces es eso, ¿no? Y también en el momento de tener otras, enseñar también a las nuevas generaciones, por así decirlo, estrategias, ¿no? Que es importante, porque ahora con la tecnología ya los niños ya no tienen esa tolerancia a la frustración. Y eso cae en que en algún momento algún trabajo, algo te regañan, lo dejas. Entonces, todo eso es seguir enseñando, ¿no? De que como tienen todo aquí y ahora con los teléfonos, también es momentos de enseñar que la frustración es parte de la vida, los momentos de estrés es parte de la vida, los momentos de tristeza también. Entonces, solo sobrellevar, ¿no? Muy bien. Ahora que mencionabas todo esto y hace rato que también comentaba lo de los albergues, me ha tocado estar en algunos de estos espacios y observando solamente el trabajo que hacen las compañeras y compañeros psicólogos con las personas que tienen ya algún cúmulo de emociones, estrés y otras patologías. Y algunas de las estrategias que a mí me ha tocado observar, sobre todo tiene que ver con artes, ¿no? O sea, los ponen a dibujar o que a través del dibujo expresen como esas emociones. Y ha sido bien interesante, sobre todo lo he observado con niños, niñas migrantes, que los dibujos que tienen sí realmente, digo, no soy analista del arte que se aplica, pero sí te permiten ver como ciertas emociones, ¿no? Es decir, en cómo dibujan, por ejemplo, a las personas, a lo mejor con caras un poco monstruosas, el cómo algunos dibujos están muy asociados sobre todo a sus lugares de origen y sobre todo a cuestiones que extrañan, no sé, puede ser desde un juguete, puede ser desde la abuela, algún hermano, y después pues todo eso entiendo que lo utilizan los psicólogos como para también determinar qué tipo de estrategia pueden ofrecer a estas niñeces, por ejemplo. Y ahí mi pregunta, es decir, ¿qué tan diferente es trabajar, por ejemplo, con niños, niñas y que con mujeres o con hombres? Porque al final podríamos decir, bueno, pues todos son migrantes y migrantas, pero pues todas estas cuestiones emocionales son bien distintas. Sí. Ahí me parece que sí valdría la pena como decir si hay algunas diferencias, si se tratan igual, las técnicas sirven para todos de la misma forma o no. Hablando de técnicas, por ejemplo, la escritura, ¿no? En niños no pueden escribir, ellos se dedican más a dibujar, les relaja más el estar. Un niño les gusta, si pudieran, la mayoría del tiempo dibujar, colorear, porque es la manera en que ellos sacan o reflejan su entorno o sus vivencias por medio del dibujo, ¿no? Por eso el preescolar, ¿no? Por así decirlo. Entonces no serviría para ellos eso, ¿no? A ellos les afectaría en el momento en el que si viajan con mamá y papá, pues el desprendimiento de la abuela, de quien los cuidaba, porque algunas veces los cuidan los abuelos, todo eso cae en el duelo, ¿no? En adolescentes se les serviría escribir o a veces el platicar, ¿no? Con los mismos, crear una red de apoyo en el que varios jóvenes, ¿no? Se junten, pero ahí es importante tener más cuidado porque en cuanto ellos están en la adolescencia crean esta identidad y esta identidad se puede ver moldeada, por así decirlo, perjudicada en el momento de lo que conocemos como los amigos, ¿no? Entonces, todo eso puede crear que caigan más fácilmente en redes delictivas, por así decirlo, que se dediquen al narco y cosas así, que o caigan ellos mismos en alguna situación de drogas, ¿no? En cuanto a las mujeres, ellas son las más propensas, o nosotras, en caer en situaciones de ansiedad y depresión por la situación en que, dependiendo en el contexto o la situación de vida que estén en ese momento. Por ejemplo, hay mujeres que migran con hijos o hijas. Entonces, esa carga, por así decirlo, aunque no es una carga, del bienestar de su hijo o de su hija, les recae puede ser en estrés, en ansiedad, en depresión. Y, por ejemplo, en hombres, ellos no es porque lo tengan, pero sí es como un estigma, ¿no? Que el hombre no puede decir que tiene ansiedad. No es cierto, sí es cierto. Tiene razón. Muchos hombres migrantes con los que he tenido la oportunidad de conversar
pues sí me han dicho, es que abiertamente yo no puedo decir que estoy sufriendo. Sí. Muestran cierta debilidad que en la selva, que significa migrar por países como México, pues los pone los pone en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no? De acecho, ¿no? Además de que sí me parece que también tiene que ver con que en las sociedades que nos está tocando vivir, cuando menos al hombre sí se le ha educado siempre como tienes que ser el fuerte, el que no Claro. llora, el que no se expresa. Mandato de masculinidad. Exacto, ¿no? Que tiene que ver exacto. con todas estas cuestiones, ¿no? Y que se perciben en contextos donde pues sí vemos que hay pues esta cuestión de la depresión y a lo mejor tú me dirás si es así o no, pero me ha tocado ver que el hecho de no poder expresar esto que les está ocurriendo a algunas personas, sobre todo hombres, los lleva incluso a caer en el consumo de sustancias, que es otra parte también súper interesante y súper complicada que se observa en el tema migrante, ¿no? O sea, pienso ahora, por ejemplo, y no solamente ahora, también lo observé en 2018 con las deportaciones de, sobre todo hombres que fueron arrancados, ¿no? De sus lugares donde habían tenido sus procesos de socialización, es decir, 10, 20 años, ¿no? Y que de repente los expulsaron hacia México y que algunos de estos quedaron en la zona fronteriza, sobre todo de ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, y que a lo mejor en su vida habían consumido algún tipo de estupefaciente, pero la ansiedad, la presión de no tener a su familia cerca, la presión de no tener ya redes siquiera en los lugares de origen, a muchos de estos los orilló a probar sustancias para olvidar, es lo que algunos te dicen, ¿no? Y entonces esto también se vuelve en otra problemática. A mí me parece como interesante eso, ¿no? Y es algo que sí creo que se puede observar directamente, sobre todo en los hombres, ¿no? Que, digo, hay que decirlo así, o sea, hemos sido educados por una sociedad machista donde ciertas formas de expresión de las emociones y sentimientos están mal vistas. Sí. Insisto otra vez, si nos despegamos solamente de pensar en migrantes y lo pensamos con los hombres que conocemos, También. ¿no? Uno mismo, o sea, ocurre y es verdad, ¿no? Sí. O sea, Sí, y más que nada en las escalas, por ejemplo, de Enviaré, en las encuestas de Enviaré, quienes más acuden a apoyo psicológico, quien más se ve con problemas reportados de salud mental son las mujeres, pero son quienes más acuden a esos apoyos, ¿no? Los hombres no hay reportes o no, según en estas encuestas, aparecen como que no tuvieran problemas de salud mental, por lo mismo que no acuden a estos apoyos, ¿no? Entonces, por lo mismo no aparecen, pero en sí enfrentan más problema y esto se ve no solo reflejado en el momento de que acuden a sustancias, sino el número de suicidios hay mayormente en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces hay que reeducarnos para poder que los hombres hablen en torno a esto, ¿no? Porque si no, de algún momento va a salir, ya sea con el consumo de sustancias o simplemente esta decisión de suicidarse, ¿no? Entonces hay que reeducarnos en todos. bueno, y además de la reeducación y todo esto, yo también pienso en el papel que juegan los estados, ¿no? Y los gobiernos. Hay políticas, hay programas para atender a la población en general migrante, pero sobre todo hay programas o acciones que les permitan acceder a estrategias para cuidar la salud mental, para atenderla. ¿Tú conoces algo, por ejemplo, aquí en México o en otro país? En el contexto migratorio hay programas del ACNUR y del OIM. Pero no hay programas como tal del gobierno. O sea, todos recurren al OIM y al ACNUR. ¿Y qué tipo de programas son, por ejemplo? O sea, hay como un grupo de psicólogos que va a lugares donde hay migrantes, o hay una clínica, o ¿cómo? Es decir, me imagino como un lugar, pero en realidad puede ser una persona que está ahí en estos lugares acompañando, ¿no? No sé. Ajá. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras va a lugares estratégicos, por ejemplo, de Chiapas, de las fronteras sur y norte, en el que van y atienden a personas migrantes, ¿no? Las personas migrantes acuden y ahí sacan un reporte también el Médicos Sin Fronteras donde qué porcentaje de mujeres que son las más propensas han sufrido algún tipo de violación.
Y en este tipo de programas también se contemplan los casos de consumo de sustancias, porque justo mientras tú estabas contándonos como las peculiaridades de cada grupo de edad y hablabas de las juventudes, yo también pensé inmediatamente en el consumo de sustancias, ¿no? Y también por donde Carlos apuntaba de este asunto de cómo soportas tanta, tanta tristeza, tanta presión. Pues, o sea, es muy fácil, como que una cosa lleva a la otra, un estado mental cargado, negativo, o sea, como feo, te puede llevar naturalmente al consumo de sustancias para paliar la situación o para tratar de, pues, alivianarte, ¿no? Exacto. Entonces, en este tipo de programas también se contempla el asunto de las drogas o... Sí, sí toman en cuenta, pero más que nada hablan del entorno migratorio en el papel del crimen organizado. También toman el papel de las sustancias, pero no como un enfoque principal. Ya. Muy bien. Bueno, me quedaba también pensando en otro tema que abordamos al principio y que creo que no desarrollamos y me quedé con muchas dudas sobre esta cuestión del duelo migratorio. Sí. Entiendo que hay una serie de etapas, ¿no?, que se han considerado en diferentes investigaciones. Creo que tiene que ver con la negación, la resistencia, la aceptación. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste el duelo migratorio y estas etapas, cómo podemos como entenderlas, observarlas? Si tienes un ejemplo, estaría fabuloso. Ok. Por ejemplo, el duelo en sí se entiende como esta pérdida de algo. Puede ser en el contexto migratorio, es el desarraigo de la tierra de algún familiar, el dejar hijos también puede ser. Y por ejemplo, estas etapas no tienen que ser etapas específicas, que por ejemplo es la negación. La negación, la resistencia, sino que pueden, por ejemplo, un migrante que está atravesando México. Puede primero atravesar una situación de extrañar a su familia y no poderle hablar porque le asaltaron, le robaron su teléfono, que es lo que más común sucede, ¿no?, para pedir esta situación de secuestro. Puede haber una situación de negación en la que la persona diga al inicio, no, todo me va a salir bien, optimista, ¿no?, como le llamamos. Aunque ahí hay un problema también, porque tanto optimismo también es un poco tóxico, por así decirlo. Entonces, explícanos eso, porque yo luego soy muy optimista. Optimista informado. Sí. ¿En serio se puede considerar como algo negativo? No negativo como tal, pero crea una expectativa. Y esta expectativa te puede hacer que caigas en más tristeza para no caer en una depresión, ¿no? O sea, si no logras esa expectativa, ¿no? Es como que te presionas, te generas más estrés y por ende, al no lograr esta expectativa, tus emociones caen y pueden hasta desequilibrar, tu autoestima. Entonces, por eso también se habla de el positivismo tóxico, ¿no? O sea, tenemos que ser equilibrados en algún sentido. Ni exagerar, ni un equilibrio, ¿no? Y de ahí la otra etapa podría ser la negación, la resistencia. La resistencia, pues en el momento en el que un migrante atraviesa una situación y quiere seguir regresando o recordando mucho, como dándose comúnmente, como le decimos, latigazos, ¿no? ¿Esto sería como, lo asociarías a la nostalgia? Ajá. El extrañar tu país de origen, el querer, tal vez si tiene todavía el teléfono con él, hablar con sus hijos, todo ese como, diríamos, le llamaría la triada maquiavélica, ¿no? Por así decirlo, que no hay un concepto así como tal, pero te perjudicas, ¿no?, al final de cuentas. Y el otro sería, por ejemplo, la aceptación, ¿no? Que al final de cuentas es un momento, el decidir migrar es una decisión que no es una decisión fácil, es una decisión que conlleva un cúmulo de pasos, ¿no? Entonces, es decir, ok, estamos en un lugar en el que tengo que
tener lo más cuidado posible, Ujú. por ejemplo, hablando del contexto de la migración de las mujeres, ¿no? El más cuidado. Hay muchas mujeres que se preparan, a que hasta las mamás las llevan desde su país de origen a tomar anticonceptivos, ir vacunadas contra papiloma, si son violadas tienen que acudir a alguna asociación para hacerle las pruebas para si no tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces es irse preparando y aceptando que esas situaciones, aunque suene feo, es parte de. Sí, que el riesgo no solo es posible, sino que puede ser bastante probable, Ajá. ¿no? Ujú. Y que es parte de, y de ahí entra la resiliencia, que si es que llegan, por ejemplo, ahorita que hay muchos que quedaron en el norte, ¿no? Sin poder cruzar a Estados Unidos. Entonces esa es como esta aceptación o esta situación de preguntarse, ok, ya no pude cruzar, ¿ahora qué hago? No es únicamente quedarse en ese momento emocional en el que, ay, pobre de mí, no pude cruzar. Sino es, ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago aquí en este país que tal vez las posibilidades no son muchas? Pero ¿qué hago para poder llevar tan siquiera o pagar esa deuda que tuve que vender mi casa para poder salir de ese país? Entonces, esa sería como un ejemplo de algunas de las fases. Interesante. Y justo ahora, bueno, y también anticipando un poco uno de los temas que también trataremos en capítulos futuros, que es el de las deportaciones. ¿Tú sabes qué tipo de impacto psicológico, de impacto en el bienestar mental ha tenido este tipo de acciones en el asunto de las personas migrantes? Porque, pues, digamos que si bien es algo que probablemente consideran o que tienen presente en el escenario de cosas, pues no es algo que estuviera como tan sobre la mesa y pues ahora sí, ¿no? En 2018. Entonces, ¿sabes cómo suele ser la reacción ahí? Si también se experimenta nuevamente el duelo. O, si nos pudieras contar un poco más de esta relación entre este punto tan, pues, tremendo que se está viviendo ahora y la salud mental, estaría magnífico. Sí, por ejemplo, cuando una persona es deportada, la mayoría de las veces es deportada con una familia que deja atrás. Entonces ahí entraría el duelo, ¿no? El ya no tener esa familia, ni siquiera tal vez esa red familiar, como menciona Carlos. Y hay muchos casos que se han reportado en Tijuana, en la frontera norte, de personas que han dejado ahí deportados, que caen en las drogas. Ahorita hay un índice alto de fentanilo en Tijuana, ¿no? Por esta situación de deportaciones y cómo, si ya no tienes red de apoyo, por ejemplo, la persona era de Oaxaca y dejó su país hace 20 años, ¿no? Ya no hay esa red de apoyo o no tiene el dinero ahorita para regresar a Oaxaca, ¿no? Por decir un ejemplo. ¿Qué hace? O sea, extraña a su familia, no tiene trabajo, a veces ni siquiera tienen papeles, por así decirlo, aunque hay un programa que establece el gobierno, no te alcanza para poder subsistir aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil que pueden hacer? Consumir sustancias, aunque nunca hayan consumido, ¿no? Es como mencionábamos, esta salida de escape, esta salida de emergencia para poder sobrellevar esta situación. O algunos buscan volver a cruzar, ¿no? Ya, qué interesante, qué terrible al mismo tiempo. Sí, no, es lo que comentas, ¿no? Es gente que ante la falta de opciones pues son más propensos, ¿no? A caer en algún tipo de consumo, ¿no? No necesariamente significa, escúchenlo, audiencia, no asocien a las personas deportadas con consumidores de drogas, Claro. ¿no? Son más bien, como dice Carla, vulnerables. más vulnerables y más propensos a caer en estas situaciones de consumo de sustancias y lo que tú también señalabas, ¿no? También en estar al acecho, ¿no? O ponerse, al acecho del crimen organizado, que también es otra de las situaciones importantes que generan, supongo, también un nivel de estrés importante y de miedos. Y yo además, a lo que comentas, yo creo que también sumaría algo que tiene que ver con el estigma. Es decir, porque con todos los discursos que hay por
¿cómo se llama esto? El presidente Donald Trump, ¿no? Sobre las personas migrantes como criminales, delincuentes, violadores, etcétera. Todo eso se acumula y cuando la gente es deportada se genera también un discurso sobre las personas deportadas, que a veces hay sociedades que creen que sí son que sí son estas personas con todas estas características. Y eso genera una cuestión que los estigmatiza, ¿no? Y muchos de estos prefieren incluso no regresar a sus comunidades de origen. Uno, porque no tienen redes, como ya lo decía, pero otro, porque el estigma de ser el deportado y no el migrante exitoso que retornó, porque él lo decidió, también genera como una serie de presiones y de estrés. A mí me ha tocado observar en varias regiones, sobre todo el Bajío mexicano, a personas que sabiendo que son deportados, ellos no lo dicen en la comunidad, porque sí hay un estigma y un señalamiento de, tú regresaste porque pues no la hiciste, o a lo mejor fuiste pandillero, o te regresaron. O sea, no es este migrante que decide retornar voluntariamente y por sus propios medios y que llega al pueblo orgulloso de haber logrado y haber sido exitoso. O sea, creo que la cuestión del estigma también es importante. La vergüenza, ¿no? Es más que nada la vergüenza, la autoestima también entra ahí, porque como mencionas, el ser deportado es hiciste algo mal en el país en el que estabas, entonces por eso te regresaron. Aunque no hayan hecho nada o simplemente se pasaron un alto, que es lo que pasa. La mayoría de la gente que está siendo deportada son por cuestiones administrativas leves o estos, faltas administrativas, ¿no? O sea. Y luego esto también a mí me parece interesante, lo señalabas, pues es gente que regularmente tenía ya un proceso de vida en Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de 1 o 2 años, sino de 10, 20 años. Y entonces, imagínate, de repente tú estás muy tranquilo en tu casa o en tu trabajo y llega el ICE y sin preguntarte nada te esposa y como dicen ellos, pues vas para atrás. Sí. No tuviste oportunidad ni de despedirte de tu familia, no tienes oportunidad ni de llamar a nadie, ¿no? O sea, simplemente te echan, ¿no? Y estás ahí una semana hasta que te deportan. Exacto. Eso suena como un gran trauma, o sea, como una vivencia que sí. En términos psicológicos, según ya nos dirás tú que eres la experta, pero sí suena algo como una vivencia de quiebre, ¿no? Sí, y además porque cómo cómo salen todos uniformados y esposados. Y esposados. Y con su bolsita. Perdón, hace un par de años aquí tuvimos una exposición con colegas de la MADIC, me acuerdo bien. Invitamos a personas migrantes que fueron deportadas, creo que fue 2018-2019, y montamos una exposición aquí en la antigua galería de la UAM, donde pusimos los objetos con los que son regresadas estas personas, y sobresalían estas bolsas de plástico que son como costales, donde pues ahí echan algunos papeles con los que te dan y sobre todo pues alguna prenda, ¿no? Y estaban por ahí colgados. Era súper interesante lo que nos decía esta gente. Pues es que salí sin nada, solo con un costal y pues con las ganas de volver a ver a mi familia. Sí, no saben cuándo, ni es posible. Hay un conocido que igual a él lo deportaron hace poco. Él comentaba que a él lo deportaron por igual a él por una pelea callejera, que hubo ahí un altercado, pero lo que más me llamó la atención es que a alguien le dijo, a mí me deportaron, y a otra persona les dice, no, yo me vine porque tenía que cuidar a mi papá. O sea, este cambio de discurso para que a quien les tiene confianza le dice, no, a mí me deportaron y a quien no, para que no sea vulnerable, ¿no? Claro. Por eso me acordé eso, porque a una persona le dijo, a mí me deportaron por una pelea callejera, en la que no salió nadie lastimado, pero la policía, ¿no? Y a otra persona le dice, no, yo me vine a cuidar a mi papá porque ya está solito. Y cuando ya sabes que en realidad fue deportado, no por este discurso de que porque también le dice a la otra persona, es que yo vine porque vengo a cuidar a mi papá, pero allá el dinero me rendía mucho, traía mi Rolex y no sé qué, todo ese discurso como que quererse inflar, te das cuenta pues evidentemente que no quiere ser el señalado por el entorno. Y entonces ahorita me acordé de ese caso, porque sí es muy
nombrado, muy notorio cuando alguien es deportado, pues que evidentemente lo van a señalar, no por algo malo que hizo, sino por el simple hecho de un sueño trunco, por así decirlo. Sí, es que esa expresión que usas es muy buena, da en el clavo, o sea, todo el impacto emocional en la salud mental de un sueño trunco, independientemente de las causas, ¿no? Ajá. Que también está interesante, pues, cuestionarse eso, como de hecho, pues, buscamos en estos capítulos, ¿no? De generar esa inquietud, esa pequeña semilla en sus corazones y en sus mentes, para que, pues sí, hagan un paréntesis y se pregunten, estas narrativas que oímos sobre los migrantes, las personas migrantes, ¿qué tan ciertas son? ¿Qué fundamento tienen? ¿De dónde vienen estas historias? ¿No? Y creo que una de esas historias está vinculada a esta idea de la deportación como una vergüenza, como casi una deshonra, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, que no es únicamente los migrantes, también las personas, pues, que están en su entorno social, ¿no? En su país, también pueden enfrentar, ¿no? El simple hecho tal vez de cambiar de domicilio, de cambiar de casa. Entonces, no únicamente los problemas de salud mental se enfrentan los migrantes, sino todos en la sociedad, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Gracias por compartirnos tu conocimiento con el público. Les invitamos a que si tienen algún comentario, alguna pregunta para Carla, para Carlos. Para ti también. Para mí también, claro. Sí. ¿Por qué no? Que nos lo dejen en los comentarios en YouTube, que convivan con nosotras, con nosotros, bueno, con Carlos también. Sí, yo creo que justo, ¿no? Que el hecho de que nos hagan preguntas o que también nos comenten qué tema les gustaría abordar en migración, porque hay muchas aristas en este fenómeno que merecen ser abordadas, ¿no? Digo, ahora pareciera que ya lo dijimos todo en términos de salud mental, pero no. Fue algo súper poquitito de lo que implica hablar del tema de salud, ¿no? Exacto. El acceso a la salud también me parece algo importante, porque a lo mejor podemos siempre recomendar, sí, atiéndanse, si se sienten depres o con alguna frustración, pues acérquense, busquen acompañamiento, pero a veces no hay los medios, no hay los espacios. La salud mental también es un lujo. Sí. Ah, mira. Sí, incluso como la posibilidad de tener ese momento de introspección para reconocer, híjole, ¿no? Estoy sintiendo bien, siento cosas raras, hay algo. Esa misma oportunidad de hacer un alto y pensar. Mindfulness. Exacto. Eso en sí ya es complejo, ¿no? Pero, pues bueno, queda ahí la invitación. Esperen nuestro próximo episodio. Pues nuevamente darles las gracias. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien.